sin codificar. Para mí es un gusto, en realidad, estar con ustedes nuevamente. Es un gusto compartir como todos los jueves, decodificando toda la información. Déjenme decirles a ustedes también que como todos los jueves tenemos invitados espectaculares y ya vienen las campañas, muchos candidatos han anunciado también las campañas en Quito, en el país, muchos han anunciado también sus candidaturas. Y para esto déjenme decirles a ustedes que hoy ya tenemos un invitado y voy a hablar un poco de la biografía. Es nacido en Cañar, es abogado de profesión y ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre el año 2003 y 2005 por la Democracia Popular. Actualmente es postulante al Consejo de Participación Ciudadano y Control Social. Señores y señores, doy la bienvenida al abogado Ramiro Rivera. Abogado, qué gusto, buenas tardes. Tardes, muchísimas gracias y un honor pues estar en tu radio y en el programa Descodificando, de tal manera que podemos descodificar los temas que tú creas más convenientes y de interés para los radioescuchas. Muchas gracias. Qué gusto también, un saludo a todo el noroccidente de Pichincha, a todo el sur de Quito, a toda la provincia de Santo Domingo que nos ven en nuestro dial FM. Estamos en vivo también en nuestro live de Facebook, en el live de TikTok y en YouTube. Y después pueden volver a ver las cápsulas de esta entrevista en las redes sociales de Radio Estelar 997 FM. Estimado doctor, el doctor Trujillo, cuando fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, él propuso y él fue el que encabezó la recolección de firmas para eliminar el CPCCS. Lamentablemente no ha tenido éxito, han habido algunas consultas fallidas y obviamente para que se elimine totalmente ese organismo hay que haber una asamblea constituyente. Sin embargo, ahí hay una sentencia de la Corte Constitucional que ha manifestado que se puede quitarle las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y usted ha sido también una voz crítica a ese organismo. Por preguntarle a usted, ¿por qué ahora usted ha decidido ya que ha oficializado postularse como consejero para el CPCCS? Bueno, Omar, tú has hecho un resumen impecable. Siempre he creído que este organismo es un esperpento, que es un monstruo feo y deformado, que es ajeno a la tradición constitucional de América Latina, pero que fue creado e inventado por unos españoles que redactaron la Constitución de Montecristi y copiaron este modelo del poder ciudadano de Venezuela de Chávez, de el control ciudadano de Bolivia de Evo Morales y del poder popular del Partido Comunista Cubano. De tal manera, mi querido Omar, si tú me preguntas qué opino de este organismo, y digo, este organismo está por demás y debería ser eliminado. Pero como tú señalabas, no fue posible. Luego se quiso en dos intentos quitarle la facultad de designación de las más altas autoridades del Estado. Lo hizo el presidente Lasso, lo hizo el presidente Noboa y lamentablemente creo yo que los ecuatorianos no se dieron cuenta de un error de que este organismo permanezca. ¿Por qué? La pregunta que tú haces es ¿por qué si usted critica a este organismo Correcto. va a ir a este organismo? Bueno, por una sencilla razón, mi querido Omar, porque si este organismo existe a pesar de que tengamos el deseo ferviente de que no exista, es Ajá. decir, su vigencia es independiente a la voluntad de uno. Y de ahí, ¿qué tienes tú como alternativa? La una, seguir en la queja, seguir expresando un sentimiento de repudio, observando, cruzando nueve de brazos, tomando un café y criticando. Yo no quiero eso, porque hay pecados de responsabilidad y hay también pecados de omisión. Y un pecado de omisión sería permanecer indiferente, impávido, estacionado en la inacción. Ajá. Yo no quiero hacer eso. Por eso he tomado la decisión de postular mi nombre para la candidatura a este organismo. ¿Con qué ánimo? No el ánimo de aplaudir este organismo, Así es. ni de sumarme al statu quo, a la opulencia, al reparto, a la maniobra, a la opacidad, a los arreglos debajo de la mesa. No, yo quiero y aspiro llegar a este órgano del Estado para hacer posible su transformación, su regeneración.
para que deje de ser malo, porque la otra alternativa es quedarme cruzado de brazos. Te voy a dar un ejemplo, Ajá. mi querido Omar. Por favor. Sería como que algún ecuatoriano rechace la mediocridad de la asamblea, pero tome la decisión de irse a la asamblea. No Correcto. es una actitud criticable, más bien es una decisión loable y digna de alguien que, cuestionando una institución, aspire a llegar a ella para transformarla, para mejorarla, para regenerar. Esa es la motivación que me ha movido en esta decisión, Omar. Qué bueno. Estimado doctor, en esa misma línea también hay que ser un poco, a veces uno tiene como ciudadano dos interrogantes. Primero, tú esperas que quien designe las autoridades sea la Asamblea Nacional y ya no el CPCCS como obviamente como institución designadora, pero llega uno en una encrucijada. ¿Cómo podemos con ese nivel de asambleístas que tenemos, que no pasan del 8%, que la mayoría de asambleístas, que algunos son inclusive camiseteros, que muchos llegan inclusive por el arrastre de los candidatos presidenciales, sin un liderazgo, sin un conocimiento de procedimiento parlamentario, hemos tenido asambleas que no pasan del 6%, lamentablemente. Entonces uno llega esa pregunta, ¿mantenemos el CPCCS o lo eliminamos? No, pero como usted lo ha dicho, hay que refundar y hay que recuperar el prestigio del CPCC, si no hay que quedarse las manos cruzadas. Doctor, le digo algo, ¿qué pasaría si usted llega a ganar como consejero? ¿Qué pasaría con los concursos para renovar y ya cambiar prácticamente a todo el Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía General del Estado? Un concurso que está siendo con muchas críticas, se está llevando adelante y algunos piden inclusive que se suspenda. ¿Usted qué criterio tiene sobre esos concursos si usted sería designado consejero? Hay varios elementos que tú has topado, mi querido Omar. El uno, la calidad de la representación. Es decir, la representación política de un país no es al azar. Es una representación que de alguna manera responde a lo que es un país. Hay una frase que me gusta muchísimo de un filósofo español, Fernando Savater, y él dice más o menos así: los políticos a quienes tú criticas no han caído del cielo, son los ciudadanos a través de su pronunciamiento y voto popular que los han colocado donde están. Yo me acuerdo que en las épocas en que yo era diputado y que había pues personalidades grandes, ¿no? Por decirte, había un Heismeller, un Andrés Vallejo, un Jaime Hurtado, González, había un Carlos Julio Arosemena Monroy, había gente de grandes quilates, Ajá. un Vladimiro Álvarez Grau, ¿no es cierto? O sea, Totalmente. gente brillante. Yo no tenía que hacer un esfuerzo para destacarse en esos parlamentos. Correcto. Pero el parlamento de un tiempo para acá ha ido empobreciéndose. Y como tú dices, hay muchos que llegan por el arrastre y Ajá. algunos que no son responsables de haber llegado, ¿no es cierto? Puede Correcto. llegar un joven de 19 años que a duras penas puede hacer un garabato en una sesión. Esa es una realidad. Así es. De eso dependerá de los partidos y de los electores que mañana vayan mejorando la calidad de la representación. Un Correcto. segundo elemento, una reflexión de sentido común que yo haría. ¿Qué es mejor? ¿Que decidan 4 personas o que decida las 2/3 de la Asamblea Nacional con mayoría calificada y con responsabilidad política de quien propone los nombres y de los partidos que hacen posible esa nominación? Creo yo que es menor el mal de que sea una mayoría reforzada de la Asamblea. Pero eso ya lo plantearon 2 gobiernos y penosamente no fue aprobado. Ahora bien, no todo lo que pueda hacer una entidad como la Asamblea Nacional puede ser perfectamente bueno o perfectamente malo. Correcto. Yo te doy algunos ejemplos. ¿Cuál ha sido el mejor contralor que ha pasado en los últimos 40 años? No El tengo idea. doctor, el doctor Hugo Ordóñez de Espinosa, este cuencano. Así ¿Quién lo es. eligió? El presidente Roldós. ¿Quiénes votaron? La entonces Democracia Popular y el CPP, o Cambio, Pueblo y Democracia. ¿Quién ha sido el mejor fiscal del Ecuador? Entre otros, el doctor Edmundo Durán Díaz. ¿Quién lo hizo? La Democracia Popular, la Izquierda Democrática
y otras organizaciones políticas. Es decir, tú puedes tener muy buenas autoridades de control si es que los partidos seleccionan de manera rigurosa, meticulosa, a gente con prestigio, con probidad, con rectitud, con una vida de antecedentes. Pero, La Corte Suprema también es otro ejemplo, ¿no? Cuando había la Corte Suprema exacto, eran grandes juristas que generaban jurisprudencia. Lamentablemente hoy día estamos jueces que de primera instancia están subiendo a ser jueces de Corte Nacional también. exactamente, Omar, tú refrescas bien la memoria. ¿Cuál ha sido una de las mejores cortes que ha tenido el Ecuador? Probablemente la corte que se escogitó en el año 1997 por cooptación, luego de la destitución del presidente Bucarán. Así Y ahí es, estaba gente de enorme personalidad, un Ernesto Albán Gómez, un totalmente, Andrade Uvidia, un totalmente. Ricardo Andrade, el doctor Partuche, es decir, habían juristas de grandes quilates, un Correcto. doctor Bermeo, es decir, ha pasado gente de primera calidad por esa corte. Así es. Igual te diría yo del Tribunal Constitucional, que luego en la etapa correísta, el famoso Consejo de Participación Ciudadana designó a los miembros de la Corte Constitucional que se denominó la Corte Cervecera. Ajá. Era tan corrupta, tan sucia, que había una especie de tarifario para que las quejas o demandas de inconstitucionalidad pasen por el filtro de la admisibilidad. Y lo mismo te diría que es lo que pasó con el Contralor Polit. Ese Consejo de Participación le puso 100 sobre 10. Carlos Pode llegó a la Contraloría, se dedicó a robar 10 años. Si no hubiese sido por la justicia norteamericana, estaría libre y pavoneando su impunidad en las calles del Ecuador. Así Hoy es. está con prisión y con sentencia gracias pues a la Corte del Sur de Nueva York y diríamos de la Florida en Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad. Y por eso creo yo, Omar, que la gente tiene que pararle bola a la elección que se viene. Es Ujú. importante el prefecto, es importante un alcalde, por cierto, concejales, juntas parroquiales, pero yo diría que más importante que ellos es el Consejo de Participación. Porque el Consejo de Participación, tú lo sabes, designa o nomina a la Corte Constitucional, al procurador, al contralor, a los superintendentes, al fiscal, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Contencioso Electoral, a la Más Corte impo a los Constitucional. poderes más importantes del país. Exactamente. Entonces, esos personajes y esas instituciones pueden coadyuvar ya sea al mejoramiento de la ética pública y de la gobernabilidad o pueden despedazar la representación, Así que es. es un poco lo que ha pasado. O sea, ¿cómo es posible, con todo respeto, y no hago alusiones de carácter personal, porque Ajá. yo ataco los temas y no a las personas, quién puede justificar que en el Consejo Electoral haya una prórroga de 3 años? Ese es un escándalo. ¿Quién puede justificar que varios funcionarios del Estado, hace pocos meses o años, como el Consejo de la Judicatura, el superintendente de bancos, el contralor, estén subrogados? ¿Quién puede justificar que pasan meses y meses y la selección del fiscal no fluye? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sucede detrás de las cortinas? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que no se ve, pero se siente que influye? Son temas que debe preocupar a los ciudadanos. Doctor, y esa era mi pregunta. Si usted llega a ser consejero, ¿qué haría con esos concursos estancados? Que no da que se renove y ya se cambie prácticamente el CNE, porque yo creo que hasta el periodo que fueron elegidos ya terminó o ya está por fenecer. ¿Qué usted haría como consejero para que ya esos concursos empiecen a caminar y empiecen a ser seleccionado gente de prueba? Correr el velo de la opacidad y transparentar los procesos. Estas famosas comisiones de selección no pueden estar constituidas por solemnes desconocidos. No, deben estar delegados de las universidades, deben estar delegados de los colegios de profesionales con reputación, gente con credibilidad.
Los procesos deben ser transparentes, no mañosos, no amañados, no manipulados, porque eso es lo que genera repudio y cansancio por parte de la gente y de la ciudadanía. Pero fíjate, Omar, que entre las funciones del Consejo de Participación no es únicamente la designación, tienen que ver con la transparencia, tienen que Correcto. ver con el control social, tienen que ver con la rendición de cuentas y Ajá. tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Yo me pregunto, ¿la rendición de cuentas le sirve al Ecuador? Yo creo que eso es una payasada, Así es. porque la autoridad lleva a sus compinches, a sus empleados para que lo aplaudan, utilizan los recursos del Estado en publicaciones en papel cuché, en cócteles con los mejores bocaditos, en los mejores salones de los hoteles. ¿Y quién paga eso? El El Estado. ecuatoriano, con sus impuestos. Ese es más una comedia que un acto de autenticidad y de dar cuentas a la gente. ¿En dónde está una sola investigación de indicios de corrupción que haya procesado el Consejo de Participación y que haya remitido a la Fiscalía General del Estado? Nada, Nada. absolutamente nada. Y cuando la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, que estaba presidido por ese noble ecuatoriano, el doctor Julio César Trujillo Vázquez, Ajá. por personalidades como Isabel Robalino Bole y muchas otras personas, como el doctor Espinosa Cordero, por ejemplo, ellos fueron procesados y sentenciados, mientras el corrupto y el pillo de Carlos Polit era excomulgado, era perdonado. Y como dije, gracias a la justicia norteamericana, ha sido procesado y ha sido sancionado y sentenciado. Estimado Entonces, abogado, sí, hay solo una pausa nomás y comentarle en esa misma línea sobre el tema del doctor Trujillo. Sin embargo, sabemos que fue un jurista notable, el doctor Trujillo, fue creo también un gran presidente del CPCCS. Él entró como transitorio, pero sí creo que algo que no le gustó al mismo doctor Trujillo fue en cambio a quien se designó. Se designó a una presidenta de la judicatura que en realidad en vez de mejorar la justicia se puso a premiar a los jueces que entraron en la época del doctor Yalc. Tuvimos defensores públicos que salieron con estos escándalos que nosotros sabemos, ¿no? Del ex defensor Carrión. ¿Cómo cuidarse usted de que no se designe a ese tipo de perfiles y que entren a servir y a combatir la corrupción también? Porque esos puestos no es solo para andar con caravana. me encanta tu pregunta, Omar. ¿Y sabes qué? Yo creo que ha pasado eso porque la gente no confiando en los procesos de selección, la gente más brillante, más inteligente, preparada, honesta, Ajá, transparente, fiable, no se presta para esos concursos. así es. Entonces, allá va un listado de gente opaca, de gente no muy presentable, y de ellos salen las autoridades. Y Correcto. cuando uno pregunta, yo les he preguntado a prestigiosos juristas y le digo, pero ¿por qué usted no concursa? Me dicen, Ramiro, yo me voy a presentar para esa payasada, para que cualquier hijo de vecina me cuestione mi probidad. Yo soy una persona decente, yo no me voy a prestar para eso. Entonces creo que llega la hora que si se accede a este organismo del Estado con suficiente credibilidad, con suficiente, perdón que lo diga, autoridad moral, Ajá. sí se puede convocar a los mejores ecuatorianos y esperar que el Ejecutivo seleccione también a lo mejor que pueda tener para que sean en procesos transparentes, claramente reglados, para que gente que valga la pena acceda a esta función. Porque Y no doctor, haya, por ahí solo ejemplo, le por hago también ahí, una pausa porque también eso tiene que responsabilidad del Ejecutivo cuando envía las ternas. Pasó con el expresidente Lazo, exactamente, que él enviaba las ternas y resulta que él mismo terminaba criticando las ternas que él envía. O sea, también tiene que haber esa responsabilidad de las otras autoridades, ¿no es cierto? de acuerdo, solamente por darte un ejemplo, Omar, en el gobierno del señor presidente Lazo, pusieron 3 miembros en la Corte Constitucional, tres miembros muy cercanos al socialismo del siglo XXI. Y esos propios miembros dijeron que había un resquicio de
viabilidad o de admisibilidad para el enjuiciamiento del presidente Lazo, lo que determinó que Agónico tenga que declarar la disolución de la asamblea y llamar a la muerte cruzada. Si yo creo que aquí son responsables también las autoridades que nominan. O Ajá, sea, si mañana hay una nominación, una candidatura que no tiene probidad moral, no debe tener viabilidad, así de sencillo, correcto. porque todos debemos tener algún grado de responsabilidad ante el resto de personas, ante la ciudadanía y ante el interés, el bien público, el bien común o el interés colectivo. Correcto. Estimado doctor Ramiro Rivera, exactamente estamos en vivo, son las 4 de la tarde y 28 minutos, estamos en nuestro Facebook Live, en TikTok Live y en nuestro dial 99.7 FM en noroccidente de Pichincha y la provincia de Santo Domingo. Estamos en nuestro estudio B acá en la ciudad de Quito. Estamos conversando con el abogado Ramiro Rivera, expresidente del Congreso en el periodo 2003-2005, ahora postulante para el CPCCS. Estamos en un diálogo en vivo. ¿Cuáles son las propuestas para, en caso de llegar a ganar como consejero, para darle gobernabilidad y para tener credibilidad y la gente y las personas confiar en el CPCCS? Estimado Ramiro, por preguntarle a usted también, o sea, lo que nos da a entender, ¿usted declararía desierto los concursos que siguen paralizados, Fiscalía y Consejo Nacional Electoral, de ganar? Bueno, yo seré una voz en el caso de que los ecuatorianos lleguen a la conclusión de que confíen en mi testimonio de vida, en mi presencia personal, en el valor de mi palabra y en las huellas de mi probidad. Eso ya se verá el momento en que sea candidato. Este momento únicamente yo soy un ciudadano postulante. Ya cuando el Consejo Nacional Electoral, luego del filtro de la Comisión Ciudadana de Selección, determine que puedo ser candidato, ya puedo hacer ahí planteamientos más claros. Pero yo llevo, si llego allá, yo llevo el peso de mis años, el peso de mis convicciones, el valor de mi palabra. No voy para jugar, no estoy para jugar, no debo jugar. Voy para actuar con probidad, con transparencia. Si hay que limpiar con detergente una institución manchada y corroída por opacidad, que emite malos olores de ausencia de ética, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Una señora de Quevedo me decía el otro día cuando me vi en la calle, dice, doctor, usted va a un sitio como para limpiar una letrina. Bueno, a lo mejor está dando un caso extremo, pero si tiene que limpiar la letrina, tiene que hacerlo. Correcto. De lo que yo estoy consciente es que es una institución que repele, es una institución que se ha desprestigiado, pero es una institución que independientemente de nuestros deseos está presente, tiene vigencia. Y te reitero, lo cómodo sería cruzarse de brazos, pues, con un cafecito en la González Suárez, o un cafecito en Cumbayá, o en San Borondón, ¿no es cierto? O en Ajá. Chaullabamba de Cuenca, o en el mejor sitio de Santo Domingo, estar comentando y criticando lo que sucede, sin mover un dedo para que deje de suceder lo malo y suceda algo bueno. Por eso he tomado la decisión. No quiero seguir en la zona de confort y de comodidad, de la indiferencia y de la contemplación. He tomado la decisión de participar en un proceso en el que muchos no se atreven. Lo hago con el valor, reitero, de mi ejemplo, el testimonio de mi vida, los antecedentes de lo que yo he hecho. Y le pediría a los ciudadanos, párele bola a esta elección, párele bola, por favor. Puede equivocarse usted en la nominación de un alcalde, que pasa 4 años o menos y pasará. Puede equivocarse con un prefecto, pero no puede equivocarse en un organismo que tiene a su cargo la nominación de las autoridades más importantes del Estado democrático. No, no puede apostar por el desconocido, no puede apostar por cualquiera y votar cerrado los ojos con una venda. Menos puede
no pararle bola y dejar la papeleta en blanco para que alguien de la Junta Receptora del Voto le dé llenando. Mi invitación es al ciudadano y decirle, párele bola a esta elección, mire quiénes están de candidatos, evalúe cada personalidad, cada antecedente, cada hoja de vida, su historia personal. No vote por lo que dice el candidato, vote viendo las manos del candidato, si están limpias o están manchadas, si se ha involucrado en algún escándalo que ponga en duda su honradez y su probidad. Seleccionemos bien. Si seleccionamos bien, puede haber una institución con personas de buena voluntad, con capacidad y con compromiso con el interés público, y la cosa puede mejorar en el futuro. Señores y señores, estamos aquí conversando con el abogado Ramiro Rivera, exdiputado y expresidente del Congreso en el año 2003 y año 2005, postulante al CPCCS. Esperemos ya también a ver si es que queda en firme su candidatura o su postulación. Y recordando también que sí han habido muchos temas, han habido ya también varios medios de comunicación nacional han hecho eco de esta candidatura, no ha pasado desapercibida, lo hemos visto también al doctor en Guayaquil en varios medios dando entrevistas, aquí en la ciudad de Quito. Sin duda va a generar mucha expectativa. Estimado doctor, agradecerle por su tiempo, esperemos tenerle también aquí en el set de manera presencial y desearle el mejor de los éxitos y Radio Estelar es su casa. Muchas gracias, Omar. Es lindo tu programa y tu noticiero, descifrando las cosas, descodificando los temas. Y muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a quienes nos escuchan y siempre a las órdenes cuando requieras mi presencia. Pero ahora muchas gracias por este momento de intercambio de ideas. Muy amable. Gracias a usted, doctor, y pueden volver a ver esta entrevista también en YouTube, la cápsula que subiremos en TikTok y obviamente en nuestro live de Facebook. Regresamos de un corte comercial, estamos en vivo, exactamente son las 4:35 de la tarde. En el segundo bloque viene la doctora María Mercedes Buenaño Rivera, candidata a vicepresidenta del Colegio de Abogados de Santo Domingo por la lista C, que va en binomio con el doctor Oscar Salcedo Bone. Regresamos, amigos, esto es Sin Codificar, decodificando los temas de interés nacional. Volvemos de un corte comercial.